Hola, buenos días. ¿Se ha aceptado todavía? No, ya están aceptados, ¿no? Hola, chicos. Sí, doctora. Ya. Ahorita vamos a compartir pantalla. Entonces vamos a ir viendo algunos trastornos de la personalidad, ¿ya? Tenemos que determinar algunos importantes aspectos en los trastornos de la personalidad. Vamos a enfatizar las teorías y la realidad que hay también a nivel de Latinoamérica, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay una falta de cultura preventiva en salud mental, importancia que le vamos a dar en diferentes tipos de nuestra región. El que nosotros llevemos este tema de lo que es personalidad, en la parte de psicología es importante, tanto en el área de medicina como en otras carreras, ¿no? En las áreas de derecho, por ejemplo. Es importante que los profesionales que trabajan directo con personas sepan definir qué tipo de personalidad tiene su cliente, ¿sí? Entonces, acá vamos a repasar de nuevo qué era personalidad, el conjunto de rasgos emocionales, conductuales que caracterizan a una persona en su vida diaria y que son relativamente estables y predecibles. Ay. Y predecibles. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Esta disminución, cuando hay discapacidad de trastornos mentales, cuando hay una disminución de capacidades intelectuales, cuando hay dificultad para organizarse y tomar decisiones, cuando hay disminución de la capacidad de comunicación, alteraciones psicomotoras, ¿sí? Enlentecimiento, hiperactividad, conductas extrañas, falta de iniciativa y voluntad, apatía, desgano, pérdida de control de impulsos, agresividad, dificultad en las relaciones interpersonales, descuido de responsabilidad personal y familiar, disminución, pérdida de la capacidad académica y laboral. Entonces, que existe una discapacidad, entonces nos afecta en todo sentido, ¿no? Aquí vamos a ir viendo. Algunos trastornos ya vimos, ¿se acuerdan? ¿Cuál era este? El trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Qué era la esquizofrenia o que tengan un trastorno esquizoide? ¿Se acuerdan? Eso ya llevamos en una anterior clase. ¿Se acuerdan de la esquizofrenia, chicos? Tienen que participar. Sí, doctora. Es porque las personas que tienen sus ataques de pánico, de ira, sienten persecución, hay momentos en que se vuelven agresivos, ¿podría ser? Ya, entonces sabemos que la esquizofrenia es eso, no es una enfermedad propia, pero puede haber un tipo de trastorno, ¿sí? También el trastorno esquizoide que es parecido a la esquizofrenia y en la parte psicológica tenemos que saber valorar. Puede que no sea una debida enfermedad, porque sea solamente un trastorno, ¿sí? Entonces tenemos que saber distinguir lo que es esquizofrenia, que ya hemos visto, un trastorno paranoide de la personalidad, un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Se acuerdan que era un trastorno obsesivo compulsivo? Y un trastorno de personalidad por evitación. Algo ya tocamos de todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento podríamos sugerir? Siendo médicos generales, podemos sugerir que sí o sí empiece con algún tratamiento de psicoterapia, o algún tranquilizante o algo. Y después tenemos que mandar tenemos que referir sí o sí al
al personal correspondiente. Puede ser el psicólogo, dependiendo de qué especialista tenemos. Si tenemos un psiquiatra, vamos a derivar al psiquiatra, sino al psicólogo, ¿sí? Y dentro de la farmacoterapia que vamos a dar sería antipsicóticos, antidepresivos, serotonérgicos. Nosotros como médicos podemos en algún momento recetar por la crisis, si es que identificamos el tipo de trastornos que tenemos para poder calmar el episodio, pero sí o sí tiene que ir y tiene que a un especialista y nos tiene que dar un diagnóstico, porque podemos tener cualquiera y está como un diagnóstico diferencial para empezar. Por ejemplo, este trastorno esquizotípico de la personalidad son personas marcadamente extravagantes o raras. Tienen un diferente tipo de pensamiento, ideas peculiares, ideas de referencia, ilusiones de realización, son parte de la vida diaria de estos sujetos. ¿Qué personaje les hace recuerdo esto? Llevan a tomar decisiones absurdas a veces, ¿no? Ideas peculiares. Cruella de Vil, por ejemplo, tendrá un trastorno esquizotípico en su personalidad, por cómo se maneja, Sí, por cómo quiere matar, incluso por tener algo extravagante. Incluso de este tipo de personalidad han hecho una película, ¿no? Entonces su pensamiento tiene ilusiones, no es realista, quiere salir con su gusto, es caprichosa. Se dan cuenta y pueden tipificar y dicen es la mala. No, es un trastorno que tiene de la personalidad. ¿Qué le habrá pasado en la vida, en el trastorno, en su crecimiento, en su desarrollo? Pero ha llegado a tener este tipo de trastorno. Ahí podemos claramente ver en ella este tipo de... ¿Qué otra persona o qué otro personaje ustedes creen que es así? Porque si uno no pone un ejemplo, no... como que no se ubica. o Mero Simpson. Pero él es extravagante. ¿Es extravagante, Homero Simpson? No pensé que era una persona con problemas y cosas psicológicos. Es una persona. Tiene un Doctora trastorno. y los cantantes, digamos, de... Lady Gaga Doctor. puede ser, ¿no? Lady Gaga. Michael Jackson. Michael Jackson, Lady Gaga. Que o sea, ya son, hay artistas como, a ver, como quién, Enrique Iglesias, por ejemplo, que no sale de su gorrita, que no es extravagante, No, Love Shade. pero Lady Gaga sí es. Tekashi, ¿Quién? ¿Quién, perdón? Tekashi 69, su forma de vestir es extravagante. Tekashi 69. Ay, 6ix9ine. 6ix9ine, no, ni idea, no conozco, no los conozco, yo soy más retro. Pero sí, o sea, se ubican, ¿por qué son así? Y algunos adolescentes los ven como lo que llegan a soñar a ser, ¿no? Lo que quieren ser, pero no es algo que sea normal. Y eso también tenemos que explicarles. Tiene un trastorno o está utilizando ese tipo de trastorno, porque Lady Gaga en la normalidad no se viste así, solo para sus conciertos. Entonces ella tal vez hay alguien que le aconseja, ¿no? No sé, habría que verla, analizarla, cómo es, pero yo he visto fotos de ella que es normal, solo para los conciertos para llamar la atención. Pero existe, a mí me parece, claro, ejemplo, Cruella de Vil, porque ella o sea, toma decisiones incluso de matar a tantos perritos, juntar a tantos perritos para poder satisfacer su ego, su yo. Para ella es demasiado fuerte, ¿no? A ver, ¿qué otro? O sea, estos artistas también habría que ver, ¿no? Pero es como un negocio también la música. Utilizan estas ideas. Puede que sí sean, puede que no. Se presenta en el 3% de la población general, dice. Y es más común entre familiares de los pacientes esquizofrénicos. O sea, si se dan cuenta, estos tipos de trastornos sí son hereditarios, lastimosamente, ¿no?
Hay un déficit social e interpersonal asociado a malestar agudo, capacidad reducida de relaciones interpersonales. ¿Un artista tendrá ese déficit social? Esa poca relación interpersonal que hay. Sí, porque solo son negocios, digamos, que es solo dinero, digamos, y los que están con los artistas es por dinero, digamos, es un negocio, digamos, y se sienten solos y en realidad están solos, digamos. Habría que analizar, ¿no? No podemos generalizar. Habría que verlos uno por uno, qué es lo que pasa. Sí, en este ejemplo que yo les pongo, Cruella de Vil no tenía familiares, no tenía hijos, no tenía nada. Y cuando ve que Anita tenía todo, tenía una familia, tenía perritos, tenía todo, tenía esa envidia también, ¿no? Entonces, esa caracterización tenemos que ir buscando. O sea, también nos sirve estos ejemplos para ver que no nos debemos dejar llevar por las apariencias. A nuestros pacientes tenemos que analizarlos, estudiarlos bien, tener evidencias, incluso a veces hablar con los familiares. ¿Sí? Ah, Entonces doctora, también, ¿y por qué se matan los artistas, digamos? Entonces, no, puede o ser se gente drogan, no normal. sé, así. Hay gente que puede ser así. Hay bastante gente así, el 3% de la población. Pero Ah, dice que ya. es más probable en gente que tiene familiares que tienen esquizofrenia, ¿no? Tienen creencias raras o pensamiento mágico. ¿Cómo es esto del pensamiento mágico? ¿Tienen algún ejemplo? Doctora, eh, yo tengo una anécdota. Cuando estaba en Chile, eh, eh, una señora, ¿no? Por lo menos de 35 años de edad o algo por ahí, eh, se creía un angelito de Victoria's Secret, o sea, una modelo, ¿no? A eso de las 6, 7 de la mañana, por donde nosotros vivíamos, ella caminaba en bikini. Puede ser eso. Sí, puede ser. En, Y es extravagante caminar en bikini en el gimnasio. en tiempo de invierno, ¿no ve? En tiempo de invierno, doctora, nosotros nos estamos congelando y ella está caminando en bikini Sí, puede ser un y trastorno. digamos modeleando siempre, ¿no? O no, no solo está caminando. Está modelando y a determinada hora, o sea, tenía su rutina, era un pensamiento irreal, mágico, ella creía algo y se lo creía, ¿no? Tenía experiencias perceptivas inhabituales, ¿sí? Tenía tal vez un pensamiento en lenguaje raro, afectividad inapropiada, restringida, hay que ver cómo se relacionaba con su medio, con su entorno, con sus familiares. El comportamiento, la apariencia es rara, no tienen amigos. Entonces, esta ansiedad social también dice que no va a disminuir con la familiarización y que tiende a asociarse con temores paranoides. En algunos casos pueden tener miedo a algo y tienen esa paranoia. Entonces, pero hay que tener cuidado y hay que saber diferenciar. Y es ahí donde nosotros necesitamos al especialista, ¿no? Puede ser esquizofrenia u otro trastorno psicótico, ¿sí? Y tenemos que saber discriminar, saber diagnosticar o saber referir si nosotros no tenemos idea, porque dependiendo del tipo de diagnóstico va a tener su tratamiento y va a afectar su vida entera de esa persona, ¿no? Esta, por ejemplo, es una persona esquizoide que tiene miedo, temeraria, que está sola. Como diagnóstico diferencial también tenemos el trastorno de la personalidad por evitación, la esquizofrenia y trastorno esquizoide de la personalidad, ¿sí? Puede que no sea esquizofrenia, pues que sea un trastorno, dependiendo, eso hay que saber diferenciar y analizar, pero eso ya lo hace el especialista. Nosotros ponemos como diagnóstico ahí abajo un trastorno esquizotípico, interrogado, diferenciar tales cosas, ¿sí? Y ya el especialista verá qué es lo que hace.
¿Qué es lo típico con estos pacientes que tienen esta tendencia al suicidio? ¿Sí? Muchos terminan suicidándose por este tipo de... Entonces, la psicoterapia es importante. Siempre es importante la psicoterapia para poder tener el diagnóstico, para poder hacer el tratamiento. Y la farmacoterapia no lo va a manejar un psicoanalista, no un psicólogo. La farmacoterapia ya lo maneja el psiquiatra, ¿sí? Antipsicóticos, ¿sí? Entonces le dicen, no eres un poco mayor para tener un amigo imaginario, porque todo tiene su edad, pero hemos visto que hay gente que salta etapas o se queda en esa etapa, desarrolla, obviamente el desarrollo físico no para, pero su desarrollo mental no ha podido avanzar en la vida o tiene un trastorno, algo está pasando. Fíjense a su alrededor, ¿cuántas de estas personas ustedes conocen? Incluso puede ser que algunas de estas personas sean sus pacientes, ¿no? Y también nos ha pasado que algunos de los internos tenían este tipo, uno no sabe qué tipo de gente logra llegar hasta los últimos años de medicina. Obviamente a veces se encuentran este tipo de cosas y no los gradúan, porque tenemos que garantizar a la población de que se están graduando personas sanas, ¿me entienden? Porque son personas sanas las que tienen que ayudar a otras sanas. En este sentido, y si no, tendrá que hacer un tratamiento. Dependiendo qué tipo de trastorno tienen. O durante la carrera también llegan a tener trastornos. Medicina no es nada fácil, es complicado. Durante la carrera, durante el internado, durante la residencia. Y hay que estar alertas. Evidentemente son gente que al empezar el internado, por ejemplo, al empezar la carrera es una cosa. Sí, terminan la carrera y empiezan el internado. Y ahí también tienen que estar alertas, tanto los familiares como el personal que trabaja con ellos. Las enfermeras también están atentos a lo que uno hace, porque trabajamos con gente. Entonces, tenemos trastornos antisociales. Una duda. Dígame. ¿Y estas personas que tienen esos trastornos suicidas o las tendencias suicidas, qué los lleva a eso? ¿Es algo genético, psicológico? No, puede ser un trastorno, puede ser una misma enfermedad, una simple depresión, ansiedad, estados de ansiedad, el mismo O bullying. sea, la depresión le lleva a querer quitarse la vida. Claro, la depresión puede llevar a quitarse la vida, puede ser el mismo trastorno que hay, o la depresión o la ansiedad. Por eso es que es muy importante tratar este tipo de cosas. ¿Y el tratamiento sería psicológico o tendría que ser con fármacos? Farmacológico. Vas al psiquiatra y el psiquiatra va a recetar antidepresivos. Antidepresivos, hay gente que toma antidepresivos durante años, décadas incluso. O si no tienen un ansiolítico, no pueden llevar, es para que mejore su calidad de vida, para que los regule. Puede haber algo orgánico que es lo que ocasiona. Y a veces es más segregación de serotonina. Entonces disminuyen los antidepresivos eso. O no hay una Con el regulación tiempo, adecuada. Pero eso ya, como les digo, es más de especialidad y el medicamento específico con lo que va a intentar lo hace el psiquiatra. El psicólogo analiza, determina, va a dar la personalidad, les va a hacer tratamiento, o sea, pero hay un momento en que él va a ver que él ya no puede o que directamente hay pacientes típicos, ¿no? Tienen que ir a un psiquiatra. Y hay personas que tienen que encerrarse en el psiquiátrico, se quedan en el psiquiátrico porque no hay esa libertad de dejarlos en la comunidad. Algo puede pasar. También hay trastornos antisociales, trastorno límite de la personalidad histriónico, hay algunos narcisistas. Bueno, con estos digamos que se puede convivir, ¿no? Muchos de nosotros podemos tener este tipo de enfermedad. Los pacientes con estos trastornos tienen una clara inclinación al dramatismo, son muy emotivos y una conducta errática, como es por ejemplo el antisocial. Vamos a ir viendo.
¿sí? No se adapta a las reglas que se rigen a la sociedad. Son estos los que roban, estos maleantes, ¿no? Que están en la calle. Hay tanta gente que se roba hasta niños, se roban gente. Se roban bebés, roban casas. Entonces, ¿dónde es más frecuente? En áreas urbanas, deprimidas, que más frecuente que en el área rural incluso, o que en una área urbana que está más desarrollada. Entonces, dice, los adolescentes que sufren de este trastorno proceden de familias más numerosas. No se les ha prestado atención para nada a esos niños durante su crecimiento. ¿Qué habrán pasado? Algunos están traumados, algunos han sido violados. Entonces, habrá que ver, o han sido inculcados, o se han metido a las drogas. ¿Sí? El trastorno puede alcanzar el 75%. Muchos están detrás de la cárcel, pero también hay otros que, gracias a nuestra policía, están libres, ¿no? Parecen personas normales, agradables y encantadoras. Entonces no nos tenemos que dejar llevar por las apariencias. Sí, la mentira, la delincuencia, las huidas del hogar, robos, peleas, son estos los antisociales que tenemos, ¿no? Actividades ilegales son experiencias típicas que el paciente informa que comenzaron en la niñez. Tiene ese trastorno. Pero no por eso van a dejar de estar ahí adentro. Tienen que pagar su culpa y es mejor tenerlos algunos encerrados que liberados. ¿No? Para ellos, si cometen algunos de estos trastornos, de estas experiencias, sí o sí tienen que estar encerrados. Con frecuencia impresionan a los clínicos del sexo opuesto con sus aspectos seductores. No muestran ansiedad ni depresión, no se arrepienten. Esa es la característica del antisocial. No se arrepiente. Para nada, no presenta, no pide disculpas. Amenazan con suicidarse y las quejas traumáticas son frecuentes. Son muy inteligentes, obviamente. Embaucadores, son manipuladores, no dicen la verdad, no se puede confiar en ellos. Promiscuidad, los abusos al cónyuge, abuso a niños, conducir ebrios. O sea, por eso salen las noticias. Dios mío, realmente, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha hecho eso? Dicen, no, las mamás. Lo que pasa es que hay gente que es así, que tiene este trastorno, está trastornado. No es una persona normal, porque una persona normal en sus cabales no hace ese tipo de cosas. Entonces pueden confundir incluso a los clínicos experimentados, que son los que se creen todo, los que saben todo, también los confunden, ¿sí? Durante la entrevista parecen tranquilos, son creíbles, pero detrás de esta apariencia se esconde la tensión, la hostilidad, la irritabilidad, la ira. Incluso algunos pueden hay una máquina de mentiras, ¿no? Incluso pueden hasta pasar esa prueba, ¿sí? Utilizando esta máscara de la cordura. Ellos nos hacen creer que son buenos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Han visto en las películas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen cuando entran los policías y los someten a atención? Les dicen, ya tenemos las pruebas, sabemos que tú lo has hecho. Entonces ahí el otro sale a relucir su personalidad. Obviamente, como les decía, estos trastornos, esto no solamente lo maneja el área de la salud, lo manejan los policías, lo manejan los abogados. En un juicio también ellos saben confrontar, saben cómo va a salir a relucir su personalidad, ¿sí? O el trastorno de esta personalidad. Entonces también se necesita del neurólogo, dice, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Suele presentar anormalidades, este tipo de cosas en un electrocardiograma. Digo, electroencefalograma. En algún momento, ¿esto qué quiere decir? Que muestran lesiones cerebral mínima. Un electroencefalograma, ustedes van a ver posteriormente, esto es recto. Pero si durante una sesión está dormido el paciente y hay este tipo de alteraciones, entonces no es una persona normal, tiene un trastorno y se puede manifestar de esta manera. Entonces sí hay psicoterapia para ellos y si están inmovilizados, son más accesibles.
Cuando sienten que están entre compañeros, desaparece su falta de motivación para el cambio. Entonces también necesitan farmacoterapia, sí o sí. Pero qué tan confiable es que ellos mismos se traten. Es complicado, ¿no? Y de paso, si a este tipo de personas se les ocurre ser consumidores de droga, el cambio o el tratamiento va a ser más complicado. También dice que se utiliza para tratar los síntomas más incapacitantes como la ansiedad, la depresión, pero frecuentemente, exacto aquí es lo que les decía, abusan de sustancias tóxicas. Entonces tienen que tenerse mucho cuidado con este tipo de pacientes. No es fácil de tratar y generalmente, como se dice, están donde deberían estar. ¿Qué pasa con el trastorno límite de la personalidad? Este paciente está al límite entre la psicosis y la neurosis. Se caracterizan por una extraordinaria inestabilidad afectiva, conductual y de relaciones objetivas y autoimagen. Sí, hay algún problema con ellos. También se ha llamado esquizofrenia ambulatoria, personalidad neurótica, trastorno psicótico del carácter. ¿Cuál es la característica que presentan una inestabilidad? Acá el otro afectaba al 3% de la población. Este afecta entre el 1 al 2% de la población, ¿sí? Aunque acá en Bolivia no hay muchos estudios sobre esto, ¿no? A veces es más frecuente en mujeres que en hombres. En los familiares de primer grado de estos pacientes se ha observado una mayor prevalencia de trastorno depresivo mayor y trastorno de abuso de alcohol o de otras sustancias. Entonces, estos trastornos, por ejemplo, la esquizofrenia estaba ligada al anterior trastorno antisocial y esto está en relación a la depresión. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Siempre están en un estado de crisis. Hay cambios de humor. En ocasiones se sufren episodios psicóticos de corta duración. Por ejemplo, esto, el cutting, ¿no? Y ahora nuestros adolescentes constantemente están haciendo el cutting porque están en un estado de neurosis, de psicosis, por todo el medio ambiente que los rodea. Hay más abandono de los hogares, trabaja el papá, trabaja la mamá, tienen problemas en el colegio, hay bullying, o sea, hay en el desarrollo de la última etapa puede pasar este tipo de cosas. Pero si ya es una persona adulta, entonces ya está con este trastorno. Sí, su conducta es muy imprevisible y rara vez sus logros están a la altura de sus capacidades. Entonces, aquí es fácil darse cuenta cuando son adultos porque son personas dependientes, hostiles, mantienen relaciones conflictivas con los demás. Todo el tiempo están en problemas. Ese es el tipo de personas que todo el tiempo anda peleando, anda buscando problemas, ¿no? No puede relacionarse normal con la gente. Expresan una enorme ira a los amigos más íntimos cuando sienten que los han decepcionado. O sea, son los que se enojan y se enojan feo. Si no toleran la soledad, tampoco igual los buscan. Presentan una búsqueda frenética de compañía por insatisfactoria que sea. O sea, por más que es ese tipo de gente que sí o sí tiene que buscar a alguien el fin de semana, por más que no le caiga esa persona, después está ocasionando problemas durante la reunión, se quejan de sentimientos, o sea, no pueden vivir en paz. ¿Cómo creen que han estado estas personas durante la pandemia? Más ansiosos, ¿no? Entonces, muestran una capacidad de razonamiento normal. Un segundito, por favor.
Distorsionan sus relaciones con los demás considerándolas absolutamente buenas o malas. ¿Sí? O sea, no hay un término medio para ellos. O algo es bueno o algo es malo. ¿Sí? Se van hacia los extremos. Entonces, estos términos también se utilizan en este tipo de personas, ¿sí? Panansiedad, panvivalencia, panfobia, sexualidad caótica. En el DSM-4, los criterios son un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, y una notable impulsividad que comienza en la edad adulta. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario. Otro criterio para diagnóstico es un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación, alteración de la identidad, autoimagen o sentido de sí mismo acusada o persistente. Entonces, en estos criterios de DSM-4 nos dan algunas pautas para poder llegar al diagnóstico. Lo que tendríamos que tener es una cartilla y viendo, ¿no? Y tiqueando, analizando a este paciente. Sí, hay este tipo de impulsividad en al menos 2 áreas que es potencialmente dañina para sí mismo. En el examen físico también podemos ir viendo, ¿no? Si es que ha tenido este tipo de cortes, daños, lesiones a sí mismo. Amenazas suicidas, comportamientos intensos, recurrentes, inestabilidad afectiva debido a una notable reactividad del estado de ánimo. Sentimientos crónicos de vacío. Ira inapropiada, intensa, dificultades para controlar la ira, ideación paranoide transitoria, relacionada con el estrés. El tratamiento siempre va a ser la psicoterapia, pero va a ser difícil. Se va a utilizar para ayudar a los pacientes a controlar sus impulsos y sus ataques de ira principalmente, para reducir su sensibilidad a la crítica y al rechazo. Entonces, ¿cómo será este paciente? ¿Tendrá una familia funcional? Difícilmente, o va a tener problemas. En algún momento va a salir a relucir lo que es, y la misma familia, los hijos, dependiendo de las consecuencias que tenga, ¿no? Por su trastorno. Entonces va a salir en alguno de estos criterios para poder hacer la denuncia también, ¿no? Se utilizan videos para que el paciente vea el daño que hace a los demás con sus actos. Algunos creen que no ha sido, que no han hecho ellos, ¿no? Entonces se les hace analizar sus actos. Farmacoterapia, antipsicóticos para controlar ira, hostilidad y procesos psicóticos, antidepresivos, inhibidores de la MAO, alprazolam para la ansiedad y depresión. Entonces es importante, si se dan cuenta, la psicoterapia lo hace el psicólogo, la farmacoterapia el psiquiatra. Pero para poder dar este tipo de tratamiento hay que hacer la referencia. El trastorno histriónico de la personalidad. Hay gente histriónica. Este tipo de gente son excitables y emotivas, se comportan de manera pintoresca, dramática y extrovertida. Son estos que llaman la atención constantemente, ¿sí? Tienen una incapacidad para mantener vínculos profundos o duraderos. También hay una bastante prevalencia, ¿no? Y es más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Cuál es la característica? Constantemente llaman la atención. Sí, andan buscando algo. Y eso es la atención. Exageran sus pensamientos, sus sentimientos, haciendo que parezca todo más importante de lo que real es. O sea, lo que ellos buscan es llamar la atención, que el mundo gire alrededor de ellos. Se enfadan, lloran, no censuran, si no son el centro de atención. Todo el tiempo quieren ser el sol. Tienen una conducta seductora. Y esto es un poco más común poderlo encontrar. Tienen este tipo de fantasías sexuales con personas que no tienen ninguna relación. Pueden presentar disfunciones sexuales también. Sus relaciones interpersonales pueden ser superficiales.
Son vanidosos, egocéntricos, volubles. Sus principales defensas son la represión, la disociación. Un momentito, por favor. Puedo contestarle. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos del DSM-4, hay un patrón de emocionalidad generalizada y búsqueda de atención excesivas, que comienzan en la madurez temprana. Se presentan en una variedad de contextos. Sí, por lo menos 5 de los siguientes puntos. Se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención. La interacción con otros a menudo se caracteriza por una conducta inapropiada, sexualmente seductora y provocativa. Expresión emocional superficial y que cambia con rapidez. De manera consistente, utiliza la apariencia física para atraer la atención de los demás. Entonces, se han dado cuenta que a veces hay señoras que se visten demasiadamente extravagantes. Sí, muestran autodramatización, teatralidad y expresión generalizada de emociones. Es sugestionable, es decir, fácil de influenciar para otros o por las circunstancias.